nombre es Diego Alonso, gracias por acompañarnos en estas charlas de sobremesa. Hoy vamos a hablar de la felicidad, ese sentimiento que hoy en día se ha convertido casi en una obligación. Hay que ser feliz, hay que estar contento y hay que sonreír, o corres el riesgo de ser etiquetado como un bicho raro, como un ser antisocial, alguien que vive al margen de ese mundo feliz en el que nos tiene inmerso la sociedad actual. Pero, ¿eso significa que es malo estar triste? ¿La tristeza ya no tiene lugar en la sociedad de hoy en día y hay que desterrarla a un rincón? ¿A qué se debe ese interés obsesivo por ser feliz? De todo esto habla la película que traemos hoy a charlas de sobremesa, Inside Out, que en España ha sido traducido como Del revés. ¿No es así, Pablo Alonso? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Efectivamente, vamos a hablar de una película que ha visto la luz hace pocos meses, dirigida por Pete Docter y Ronnie del Carmen y producida por Pixar, Inside Out o Del revés en español. Esta película, de poco más de hora y media, nos presenta la historia de una niña en dos escenarios. Por un lado, vemos la realidad en sí misma, por así decirlo, es decir, vemos a una niña que junto con su familia se muda a otra ciudad y los cambios que se producen en su vida al llegar a ese nuevo hogar en contraposición con el antiguo. Por otra parte, y en lo que hace más hincapié la película, nos adentramos en el mundo interior de Riley, que es así como se llama esta joven. Exploramos sus emociones transformadas y caracterizadas en 5 personajes: alegría, tristeza, ira, asco y miedo, que velan por su estabilidad emocional, poniendo en relación las nuevas experiencias, los recuerdos, los pilares bases que constituyen su personalidad, etc., para lo cual no dudan en apartar a tristeza de esta función. A lo largo de estos 94 minutos de película vamos conociendo las conexiones y choques existentes entre la realidad y los estados interiores de Riley. Muchas gracias, Pablo. Antes de continuar con este tema voy a presentar al resto de componentes de la mesa. Tenemos a Román Trenado, muy buenas. Buenas tardes, Diego. Y también tenemos a Juan Luis Saavedra, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, pues es una película muy interesante la que traemos hoy, Inside Out, más que nada porque habla de muchos temas y temas muy interesantes a mi parecer, algunos relacionados con la neurología, otros con la inteligencia emocional, pero el tema principal bajo mi punto de vista, y es el que ya anunciaba Diego en la introducción, está estrechamente relacionado con el mensaje de la película. Normalmente vemos cómo el cine hollywoodiense tiene que ver con esto que es la esperanza, de gente dejando a un lado sus limitaciones y haciendo lo imposible cuando más se necesita. Todos hemos visto esa película en la que el protagonista se lesiona, pero en el último minuto anota el tanto que da la victoria a su equipo y al final todos son felices y se liga a la chica y, bueno, en fin. Eso pone a hablar de las veces que Estados Unidos ha salvado el mundo, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que por mucho que lo veamos en la gran pantalla, a veces la esperanza no resuelve todos los problemas. De hecho, la propia palabra esperanza viene de la palabra esperar, la cual todos entendemos que tiene una connotación pasiva. Quiero decir con esto que si tienes un problema y tienes que solucionarlo mediante la esperanza, vas a anhelar que se resuelva por sí mismo. Y es donde para mí reside el mérito de esta película, que si bien es verdad que acaba con un final feliz, que podría considerarse un cliché, consigue evidenciar algo que no está a la orden del día, algo que por desgracia no es obvio para la gente. Y no es más que las emociones normalmente consideradas negativas, especialmente la tristeza, pues tienen una utilidad. Así que me gustaría lanzar una pregunta aquí a la mesa y también a los que nos estáis escuchando. Y es, ¿creéis que la tristeza es útil? ¿Creéis que tiene alguna utilidad? Me voy a animar a abrir este debate y recoger el testigo que has lanzado. Venga, pues adelante. Y efectivamente, la tristeza, como cualquiera de las emociones, cumple una función muy importante. Y es principalmente una función adaptativa. Las emociones lo que pretenden es comunicar a los demás cómo nos sentimos. También regular las emociones de los demás ante nosotros. Y, en definitiva, facilitar la interacción social. Bueno, yo quisiera enmarcar o delimitar el término de felicidad como la asociación entre feliz y alegría, ¿no? Felicidad y alegría. Esto es, hemos de estar alegres perpetuamente si queremos ser o entrar, dicho de otro modo, en los parámetros de felicidad que parece que ya vienen dados, ¿no? Y en este sentido hay una suerte de innatismo o, si se prefiere con otros términos para que se me entienda, de naturaleza. Así pues, cuando hablamos de felicidad vamos a hablarlo, para delimitar un poco la situación o el contexto, como felicidad alegría y felicidad como sociedad de consumo, ¿no? Y en este campo, efectivamente, las emociones negativas tienen un papel fundamental y es el tema principal que establece la película, como bien han dicho mis compañeros. Fijaos que en la película, a la que decías lo de la utilidad, se ve claramente que para alegría, que es la que domina el cerebro de Riley, la tristeza no es útil. De hecho, en un momento determinado de la película, cuando reparte tareas entre todas las emociones, a tristeza la tarea que le da es
léete este manual en este rincón y no molestes, ¿no? Y le hace un círculo como a forma de, o a modo de barrera para que no lo traspase. Sí, la manda al rincón de pensar y que no se mueva de ahí. ¿Qué haces? Y ya está, perfecto. Este es el círculo de la tristeza. Tu trabajo es asegurarte de que toda la tristeza permanezca ahí dentro. Así que, ¿me encargas que me quede aquí? Pero vamos, no solamente de la utilidad de la tristeza habla la película, tiene cosas mucho más curiosas también, como, bueno, las propias emociones en sí, que no dejan de ser como unos bichos, ¿no?, que a través de un panel de control dominan el cerebro de Riley, lo que algunos han llamado zombies cerebrales. Sí, yo en este punto quería destacar otro campo, o otra línea, si se prefiere, que sería aquella que la película toca de manera colateral, ¿no?, pero que no por ello es menos importante. Estoy hablando de cómo las emociones, en la línea de lo que dice Diego, controlan los cauces de actuación de Riley, ¿no? Dando un paso más, diríamos que la química cerebral controla nuestras, o dirige nuestras conductas, ¿no?, nuestras acciones. Bueno, sí, en ese punto quería decir que hay un autor muy prestigioso que se llama David Eagleman, que es un neurocientífico conocido que abre esta línea de investigación junto a otros, que establece que nuestras pautas de actuación, ¿no?, se dirigen a través de la química cerebral, haciéndonos, como decía Diego, una suerte de zombies cerebrales. Sí, que cada vez nos parecemos más a The Walking Dead, ¿no? Casi. Sí, efectivamente. Yo un apunte muy rápido, ¿no? O sea, este tema de los zombies cerebrales, sin lugar a dudas, lo trataremos en otra ocasión, pues da para mucho. De acuerdo. Es curioso el planteamiento que hace la película. O sea, por un lado, efectivamente, presenta estos 5 personajes, que es curioso porque todas estas emociones o todos estos personajes se encuentran presentes en todos los humanos que vemos representados en la película, ¿no? Pues bueno, lo vemos en Riley, lo vemos en sus padres y lo vemos en los demás personajes humanos. Sin embargo, si bien parece que ellos controlan a la propia persona, vemos en algún momento cómo entran en caos cuando de repente Riley toma la decisión de subirse a un autobús y dejar atrás su vida, escapar de su casa. Y estos personajes entran en pánico porque se dan cuenta de que no pueden controlar al personaje humano. Entonces, es verdad, está por ahí las sustancias químicas, O sea, lo químico. Es una objeción, entiendo. ¿Es una objeción? No, es poner sobre la mesa el planteamiento que hace la película, cómo muchas veces la realidad se impone sobre los procesos químicos. Bueno, esa escena, creo, si mal no recuerdo, creo que es cuando ponen una bombilla, que me hizo gracia porque lo llaman idea allí. Sí. Y digamos que se apodera de la mesa de control y no pueden controlarlo. Y al hilo de esto, de lo que decía Román, de que las sustancias químicas pueden ser dueños de nuestra conducta, es interesante porque a nivel de guión lo han metido de una forma bastante ingeniosa, creo yo. Y es que la historia que le sucede a esta chica, a Riley, es muy simple realmente. Es una chica que se muda de una ciudad a otra y ya está. Y todo lo que sucede, que es que no ve a sus padres, se queda sin el equipo de hockey y... Sí, sin amigas y sin amigas. Y entonces, claro, ¿dónde está el protagonista de esta película? Yo creo que es las emociones. Estos caracterizados por 5 personajes, pero en concreto alegría, que es la que pasa por esta aventura de saber si qué utilidad tiene tristeza, si es el enemigo, si no lo es. Bueno, yo, sin embargo, pienso que el tema central de la película es la tristeza. O sea, si bien es cierto que la alegría juega un papel fundamental, también es importante destacar el papel de la tristeza, ¿no?, que al fin y al cabo es el punto o el tema principal, o dicho de otra manera, el objetivo final de la película. Es decir, quieren mostrar que la tristeza, al igual que las demás emociones, pero en este caso la tristeza, como está además desvalorizada por esta suerte de felicidad ligada a la alegría que decíamos antes, pues creo que está en el punto objetivo final de la película, mostrar que la tristeza, además de las distintas emociones, son importantes. Efectivamente. O sea, si bien el protagonista en la película, es decir, el personaje que más destaca es la alegría, es el viaje que, por así decirlo, inicia para reconocer el papel de tristeza. O sea, que lo que subyace efectivamente es lo que dices tú. O sea, si bien el personaje principal es alegría, lo que subyace es destacar a la tristeza. Como emoción relevante, como las demás pudieran serlo. Claro, sí. Lo que me refiero, obviamente, es a lo que comentáis, pero que el vehículo para llegar a esa conclusión
es la aventura que tiene Alegría dentro del cerebro de Riley. Y de hecho hay momentos significativos cuando se cae en el abismo de los recuerdos, cuando tiene que consolar Muy significativo ese momento, ¿no? Que los recuerdos vayan a un abismo. Mucho, la verdad. Cuando tiene que consolar a Bimbon, etcétera. Digamos que todo es ese viaje el que llega a la conclusión de este que comentaba Román. Sí, de acuerdo contigo. No, y además en la película se ve que las emociones en el fondo son complementarias, porque al final de la misma los orbes, que son, por así decirlo, los recuerdos de Riley, al principio, según pues en su niñez y ya en su preadolescencia, son de un color determinado de otro, en función de la emoción que haya caracterizado ese recuerdo, pero al final de la película vemos como los recuerdos están con dos colores. O sea, un recuerdo puede ser a la vez triste y alegre, lo cual en el fondo lo que explica la película es que para ser feliz, para ser alegre, tienes que haber estado triste antes, ¿no? No solo haber estado triste antes, sino darte cuenta de que se complementan. O sea, que lo que queda al final es la propia persona con todo lo que le rodea, a nivel interno y a nivel externo. Sí, si os fijáis, parece una muy buena crítica a la sociedad actual, ¿no? O sea, es decir, en estos momentos donde vivimos en un presente perpetuo, donde siempre hay que mostrar la alegría y hay que estar constantemente mostrando esta emoción, parece que la película no es otra cosa que una fuerte o férrea crítica hacia la sociedad actual, ¿no? Sí, es como una suerte de escaparate, ¿no? Una especie de escaparate en el cual los personajes humanos, a pesar de todo, tienen que estar mostrando la sonrisa. De hecho, es muy significativo como en los distintos, por ejemplo, en los padres o en la misma Riley, hay una emoción que prima sobre las demás, que se sienta en el centro, ¿no? De las 5 emociones se sienta en el centro. Y sin embargo, a pesar de que la emoción sea distinta, en el caso de la madre es tristeza, en el caso del padre es ira y en el caso de Riley es alegría, como a pesar de eso todos van con una sonrisa. Es decir, como a pesar de todo, como a pesar de cómo se encuentran a nivel interno, la imagen que muestran al exterior es la de la sonrisa, de la felicidad. Sí, pero si fijáis también es un poco, yo creo que símbolo de madurez, que se ve que aunque la que se sienta en el centro es distinta, pues en función del padre o de la madre, sin embargo todas trabajan en equipo, cosa que en Riley no es así. En Riley es una que es la que domina, que es alegría, pero en un momento dado luego cambia, es ira o es asco. Sin embargo, en los adultos ya es como que las emociones se equilibran, ¿no? Un poquito. Sí, de hecho, si os fijáis al final de la película, cuando pasan toda esta aventura, vemos cómo les ponen un panel de comandos, una mesa más amplia. Digamos que podría decirnos la película que cuanto más adultos somos, más opciones tenemos, más fácil es gestionar nuestras emociones y adquirimos más herramientas para hacerlo, digamos. Y yo creo también, quiero puntualizar un asunto, y es la evolución de los personajes en cuanto a las emociones se refiere de Riley, ¿no? O sea, es curioso porque hay un momento en la película donde todas las emociones, a falta de la alegría, buscan incesantemente la felicidad, ¿no? O sea, todos tienen un punto de vista, todos quieren intervenir para buscar la felicidad, la felicidad, digamos, la alegría en este caso. O sea, que es como un objetivo, la felicidad. Claro, cuando el objetivo principal de todas estas emociones es suplementar o suplir, mejor dicho, la carencia que ha dejado la alegría, ¿no? ¿Por qué estará tan rara? ¿Qué te esperabas? ¡Las islas están apagadas! Alegría sabría qué hacer. ¡Eso es! Hasta que vuelva, haremos lo que haría Alegría. ¡Qué gran idea! Ira, miedo, asco. ¿Cómo vamos a estar contentos? Es que eso es algo, vamos, que hoy en día se da mucho. Es esa especie de escaparate, ¿no? De la felicidad, esa obligación de externalizar siempre sentimientos positivos, ¿no? Ese positivismo que impera hoy en día en la sociedad. Y la crítica de la película. Claro, efectivamente. Y claro, acerca de todo esto, pienso en toda la ingeniería que hay alrededor de este escaparate, entendiendo ingeniería como todos los mecanismos que validan una determinada forma de estar o de ser. En este sentido vemos cosas tales como, desde los mensajes que se lanzan en el cine, en la música, en las redes sociales, incluso desde la ciencia, o por ejemplo en la psicología, como hay corrientes, de las últimas que tiene un bagaje bastante corto y es curioso como esta corriente del positivismo en psicología se creó así a forma de, lo comento como anécdota, se creó en una noche, en un hotel en una noche, salieron a la mañana siguiente con una nueva teoría. Pero es que eso, lo de crear así en un momento es un poquito también lo que impera, ¿no? El carpe diem, ¿no? El vivo el momento. ¿Para qué vamos a planear algo
a largo plazo si podemos hacerlo en un momento. Bueno, los que somos del 90 y hemos visto El Rey León, sabemos el Hakuna Matata. Por que ejemplo. que significa no te angusties. Eso es. Y no solo eso, sino don't worry, be happy, a mal tiempo buena cara. O sea, tenemos un montón de refranes a los que acudir enseguida cuando estamos en un momento de... Cuando se cierra una puerta se abre otra. Ahí está, en ahí fin. está. Es una oportunidad, todo es una Todo es oportunidad. una oportunidad. Y no solamente eso, sino que en aspectos, pues, como la música o como el cine que apuntabas tú antes, o sea, puede pasar lo que sea, puede ser, yo que sé, un apocalipsis, por ejemplo, pero aún así, al final siempre sale el sol, ¿no? Siempre vuelve la felicidad, siempre no puede haber un final triste, ¿no? La tristeza no existe, incluso eso, la música, como comentaba, la música actual, todo es una incitación constante a ser feliz, a eso, a vive el momento, aprovéchalo, ¿no? Yo quiero hacer una puntualización. Recuerdo en Facebook, por hablar de una de las redes principales que utilizamos, como un amigo le había dejado la novia, ¿no? Y escribía en su estado algo así como, estoy mal, ¿no? Porque me ha dejado la novia. Y era curioso porque todos los compañeros o los amigos comentaban, no, tranquilo, pongamos Pedro, ¿no? Tranquilo, Pedro, tienes que ser feliz, tienes que estar bien, ya verás cómo lo ves de otra manera, de aquí a que pase un tiempo. O sea, una corriente para no dejar estar infeliz en un momento dado, que además que es lo que toca estar en ese momento. Y Esto esto es ser es- triste, es lo de normal, hecho pero es- te deja una novia. Vamos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero me parece especialmente preocupante porque precisamente lo que se impide con esta mentalidad, con estos planteamientos, es que se produzca una de las cosas, yo creo, más importantes a nivel psicológico, que es el duelo. ¿Qué es esto del duelo? De acuerdo. El duelo es la reconstrucción, la reconstitución de uno mismo tras haber pasado un momento de desestabilización completa. Entonces, tras un periodo de reflexión donde consigues por fin entender lo que ha sucedido, integrarlo nuevamente en ti mismo y a partir de ahí, pues reconstruirte y poder continuar. Pero continuar asumiendo qué es lo que ha sucedido, no sin más, no simplemente mirando hacia otro lado. Ahí creo que has dado con un punto clave. De hecho, este positivismo exagerado, quiero decir, os voy a poner un ejemplo que a lo mejor puede ser incluso un poco crudo. Digamos que os diagnostican alguna enfermedad muy grave, como puede ser un cáncer, y alguien en su sano juicio pensaría que es una oportunidad para enfrentarse a nuevos retos y progresar como persona. Sí, y además de lo que dices, es No, curioso. un segundo, es que me parece que es algo, de hecho, hasta irresponsable moralmente. De hecho, en este sentido había un libro, no sé si lo comentas un poco en ese sentido, que se llama Sonríe o muere, de Barbara Steinrich, donde precisamente esta mujer tuvo cáncer. Entonces, a las personas que habían superado un cáncer se les obligaba a tener terapia de grupo. Y esta terapia de grupo consistía en expresar la felicidad y los caminos que se abrían una vez superada esta enfermedad. Con lo cual, no se les permitía, lo que comentábamos antes del duelo, no se les permitía pensar que por lo que habían pasado, sino simplemente lo que acabas de decir, que se les abría un mundo de posibilidades y de oportunidades. No, pero de hecho, hubo un caso muy representativo en Estados Unidos. No sé si la conoceréis, se llama Kim Tinkham y murió de un cáncer de pecho y no se quiso operar porque dijo que, sobre todo en el programa de Oprah, anunció que se iba a curar con el poder del positivismo. Y al final, obviamente, falleció esta mujer por no someterse a quimioterapia y demás, porque tenía ese pensamiento y es algo que está calando dentro de la sociedad. Claro. Además, hay un punto que me gustaría subrayar, que es el punto de la coherencia, ¿no? O sea, cuando nos pasa un suceso trágico en nuestra vida, lo coherente es estar infeliz, es estar triste, ¿no? Es pasar un duelo, como se te muere un familiar, te deja tu parienta, etcétera, ¿no? Entonces, en este punto, si nosotros forzamos la máquina, por así decirlo, intentando ser felices, o intentando más que ser felices, estar alegres, como unión a felicidad, puede causar, curiosamente, el efecto contrario, ¿no? Es decir, estar aún más tristes por no ser coherentes con la situación que estamos viviendo y no aceptar o digerir que lo que estamos sucediendo pasa por un proceso que en este caso es el duelo, ¿no? Claro, pues que al fin y al cabo estás sobre unos cimientos que están medio derruidos, estás tratando de seguir construyendo y de seguir acumulando cosas. Entonces se van desestabilizando y efectivamente consigues el efecto contrario de aquello que pretendías obtener simplemente mirando hacia adelante. Y es que este punto lo deberíamos subrayar o insistir mucho en ello, ¿no? Porque
tenemos que poner encima de la mesa constantemente, o sobre todo tiene que quedar claro a los oyentes que nos estén escuchando en este momento, que la tristeza es una parte, una emoción fundamental de nuestra vida, que también hay que pasar por ella y que hace que seamos coherentes y que podamos vivir también un determinado suceso que puede ser en un momento dado trágico de nuestra vida, ¿no? Sí, pero si os fijáis es como en la película. Al igual que en la película, la tristeza se la destierra en un rincón. En la sociedad actual parece que es lo mismo. No hay más que ver el ejemplo de las redes sociales. Las redes sociales es un clarísimo ejemplo de ese positivismo buenrollista que inunda ahora mismo la sociedad, ¿no? En el cual, pues redes como Facebook, por ejemplo, en el cual solamente permite ante una publicación dar a un icono que es un pulgar hacia arriba, me gusta. No hay opción de no me gusta. Recientemente han incorporado un corazoncito para expresar que te gusta mucho. Sí, bueno, me da igual, hay otras redes, o sea, corazoncitos, estrellitas, o sea, todo un positivismo en el cual... Volviendo a eso, las redes sociales, ¿qué es? Es un escaparate. En las redes sociales nadie sube nada de estar triste. Bueno, aunque tú comentabas antes de esa persona que le había dejado la novia, pero es que en el fondo lo que está buscando es un refuerzo positivo. O sea, no está diciendo como qué mal estoy, sino lo que está diciendo es, pongo esto a ver si la gente me anima, porque... Y casualmente la gente le tendía a animar, ¿no? Eso es. O sea, que es que, claro, si tú te fías de las vidas que ves en las redes sociales... Joder, da para vamos, no tirarse de un puente, pero casi. De hecho, recientemente salía el caso de una Instagramer, Sena O'Neill, que, bueno, era una líder de opinión en esa red, con más de 700.000 seguidores, y que, sin embargo, un día, pues confesó que todo era falso, que la vida que llevaba, una vida de ensueño, una vida de extrema felicidad, pues era todo mentira, o sea que le suponía mucho esfuerzo y intentar pues 1000 veces una foto, engañarse a sí misma y engañar a los demás para vender un prototipo de vida que en el fondo pues es verdad, pero es que tristemente eso es lo que impulsan, ¿no?, estas redes sociales. Y es en lo que nos fijamos y a lo que aspiramos hoy en día. Y de hecho hay un problema con este concepto de felicidad, o como lo vivimos en nuestro contexto social, y es que tendemos a pensar que la felicidad siempre está al alcance de nuestra mano y que siempre es perpetuo, cuando es algo efímero y es algo que se nos escapa de las manos prácticamente. Y claro, hay un problema con esto muy grave, y es que como no podemos estar felices constantemente, en el momento que no lo estemos, nos vamos a frustrar. Creo que todos aquí entendemos que estar frustrado es prácticamente lo contrario a ser feliz, o a estar alegre o contento. Entonces, ¿no se podría hacer una pescadilla que se muerde la cola, un círculo de retroalimentación? Efectivamente, o sea, estar sufriendo o estar triste y no ver que haya nadie que lo valide eso, que te recoja, como de hecho pasa en la película, ¿no? Vemos con Bimbo, el amigo invisible de Riley, cuando es por la propia tristeza que se acerca, le pasa un brazo por encima del hombro y le dice, ¿qué te sucede? En ese momento el que está llorando desconsolado. Sí, pero si te fijas en esta sociedad, de hecho lo cuento como anécdota, pero es verdad, o sea, cuando nosotros vemos a una persona triste, es como que nos genera una situación incómoda, ¿no? O sea, si en cambio hay alguien que se está carcajeando, pues lo que quieres es ir a enterarte del chiste o de la broma para reírte. Pero si en cambio es alguien que está triste, dices, casi mejor no me acerco, ¿no? En lugar de decir, joder, pues es que es un estado natural también que igual lo que necesita es un apoyo, ¿no? Sí. Además, en esta línea cabe remarcar o reseñar que la felicidad no es un concepto unívoco. Es decir, que la felicidad no está ligada necesariamente a la alegría. Este es el problema, que estamos entendiendo constantemente que la felicidad no es otra cosa que estar alegre constantemente. Entonces, podemos tener otros estados. Estar alegre y estar demostrando que eres alegre, además. Estar alegre, y eso es fundamental, y estar mostrando por todos los medios posibles que estás alegre, todo lo que te pasa, todos los viajes. Decíamos el otro día en una conversación a aquellas personas que van al Museo Louvre, ¿no?, a ver la Mona Lisa, y hay unas colas tremendas para llegar, y lo que realmente hacen cuando están delante del cuadro es hacerse un selfie mostrando que están en el museo con la Mona Lisa, y terminan sin ni siquiera haberle echado un ojo o haber hecho una reflexión mediana, ¿no?, sobre lo que están viendo, o tener una experiencia estética, ¿no? Y esto es importante, o sea, siempre hay que mostrar la felicidad, el presente perpetuo de la felicidad, y hacerlo público, ¿no? Pues eso es una muestra más, efectivamente, de eso último que has comentado, el hacerlo público. Y para ello se encargan las redes sociales, pues Facebook, Twitter, Instagram, cualquier red social. Hay un punto muy interesante en todo esto que estamos hablando, es el papel de los psicólogos en el sistema de la felicidad que estamos hablando. Y es que tenemos un poder muy grande
los psicólogos y las organizaciones mundiales de la salud, etcétera, que se encargan de etiquetar y decir lo que es enfermedad y lo que no es enfermedad. De hecho, los psicólogos se basan en un manual de diagnóstico, que por sus siglas se llama DSM, y en la segunda edición de este manual, la homosexualidad estaba contemplada como una enfermedad mental. Fue en 1973 cuando ya por fin se consiguió quitar de ahí. Pero perdona que te haga yo un paréntesis, es que hasta la timidez se ha llegado a considerar como un problema psicológico, se ha llegado a contemplar en este manual, vamos a decirlo así, de la enfermedad mental. Sí. Lo triste de esto es que la homosexualidad en algunos sitios se sigue considerando una enfermedad en pleno año 2015. Ya, por no hablar de eso, pero bueno. Yo aquí me voy a poner un poco, vamos a llamarlo así, ¿no? Conspiranoico. En el sentido que voy a detallar, ¿no? Parece que el psicólogo se ha convertido, por así decirlo, en el mecánico perfecto de la cadena de montaje, donde la felicidad unido a la alegría no es otra cosa que el paso fundamental para que todos los individuos de dicha cadena de montaje funcionen correctamente y sea productiva, ¿no? O sea, que parece tener un papel de mecánico vamos a decirlo de una manera metafísica, del sistema, ¿no? Aunque ya diremos si Claro, de esto ya habló Foucault y sus tecnologías del yo. ¿Qué era esto de las tecnologías del yo? Eran las formas de autogobierno que se promocionaban desde los estados para que fueran las propias personas las que se vigilaran a sí mismos. Entonces se promueve la felicidad, además en un determinado sentido. De tal forma que cuando alguien ve que se está saliendo de esa felicidad, rápidamente se autorregula y vuelve a ella. Con lo cual nunca expresa su malestar, y siempre está amansado. Eso es. Y de hecho hay un dato muy alarmante en Estados Unidos, que es que al 40% de los niños que son revoltosos, malos estudiantes, hiperactivos, bueno, que no se están quietos, se les diagnostica trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Luego, si se ahonda un poco más en el caso, hay un 8% a los que sí que les afecta realmente a su vida. O sea, de un 40 pasamos a un 8. Básicamente diagnosticamos a un 40% de los niños, que es casi la mitad de la población de los niños. Es alucinante. ¿Y por qué es esto? Bueno, yo creo precisamente que es porque hay una industria farmacéutica detrás, que básicamente parece que hoy en día todo se soluciona con pastillitas. Y esto de la alegría es otra de las razones. Depresión, pues pastillita. Otra cosa, pastillita. Es que parece que hoy en día no te queda otra cosa que ser feliz, ¿no? O eres feliz por ti mismo, o si no, ya se encargarán con una pastilla o con una terapia o con un libro de autoayuda de decirte no, ser feliz. O sea, no hay posibilidad de decir, bueno, es que estoy triste. No. Vas a ser feliz sí o sí, te guste o no te guste. Eso viene al hilo del libro este que se llama Menos Prozac y más Platón, ¿no? Que lo que viene a decir básicamente es, por favor, reflexionen más, miren, razonen, sean ustedes reflexivos y por favor a los psicólogos no les receten pastillas constantes para que esta gente sea no solo los psicólogos, no hace falta irse a esta disciplina. No hay más que ver la publicidad que hay en general, la cantidad de compuestos vitamínicos que se están sacando a la luz. Pues en los últimos años está siendo escandaloso el aumento de anuncios que hay en este sentido, pues desde compuestos vitamínicos para tener más energía, para continuar, para estar siempre alegre, estar siempre activo y no descansar nunca, en definitiva. Sí. Es que eso es otra cosa, porque ahora que menciona la publicidad, parece que la felicidad hoy en día tiene que estar ligada al consumo, más que nada porque los anuncios que vemos en la televisión hoy en día ya no te venden ni un producto, lo que te venden es un estado de ánimo, ¿no? ¿Quieres ser feliz? Pues cómprate un Mercedes. Sí, una forma de vida también. Exactamente. O sea, de hecho, la felicidad hoy en día es que ya no es ni un sentimiento. O sea, tú para ser feliz tienes que tener cosas. Si no tienes cosas, no puedes ser feliz. Claro. Decíamos al principio que la felicidad estaba ligada a la alegría, pero esa alegría de la que está ligada a la felicidad, a su vez, también está vinculada a la sociedad de consumo, ¿no? Porque todas las experiencias que podemos vivir, todas las experiencias vitales, llamémoslo así, que podemos tener, están ligadas a consumir. Y esto es muy importante, porque si os fijáis, es como un círculo que se retroalimenta, que está delante de nosotros puestos para que estemos en un sistema quizás poco reflexivo, en fin, ¿no? Sí, y lo que hemos ido comentando a lo largo del programa, hacerlo demostrable, lo cual también me preocupa porque me da la impresión de que lo que se ha conseguido con esto, o lo que se ha pretendido, si nos ponemos en plan conspiranoicos, es que la esfera de lo privado, pues todo aquello que podíamos hacer y que no estamos constantemente demostrando, de repente se ha sacado a la luz. De tal forma
que estamos constantemente lanzando información porque tenemos esa necesidad de demostrarlo, ¿no? Tenemos que estar haciendo ver que lo que hacemos es válido y es feliz, además. Claro, que menos que si te compras un coche caro, pues subir una foto a Facebook, ¿no? Para recolectar esos me gustas o cualquier red social, ¿no? Y eso es preocupante porque esa forma de evidenciarlo es, bueno, como ya hemos comentado en las redes sociales, y todos sabemos que, bueno, si habéis visto el contrato inicial, ¿no? Que se aceptan en las diversas redes. Yo no lo he leído. Es muy extenso, pues bueno, en resumen, que cedes o dejas de tener propiedad sobre todo aquello que subes. Con lo que toda esta información que tenías antes de forma privada, de repente lo has hecho pública y encima vas a pertenecer a otra empresa que todos sabemos que, bueno, que comercia con ella. Y esto es un punto importante, por lo que voy a decir a continuación. Entramos aquí en el terreno Big Data, ¿no? Donde todos los datos que nosotros subimos a Internet se convierten en datos fundamentales o necesarios para diversas empresas para que puedan hacer ellos negocio. Es decir, vamos a trazar como una especie de círculo, una especie de cadena, ¿no? Donde cada punto va encadenado a otro, donde estamos felicidad vinculada a la alegría, esto a su vez está vinculado a la sociedad de consumo, y esto a su vez, y aquí es el paso importante, está ligado a unos intereses determinados que son los del mercado, ¿no? Que son los de usted consuma, sea feliz, y mientras que nosotros pues sacamos provecho de esto, ¿no? Pero es que de hecho se ha llegado a ver, de lo que siempre ha sido la exhibición, ¿no? Es decir, gente que igual pues prácticamente no tiene para vivir, pero sin embargo se gasta el dinero en un gran coche o en un viaje en el cual aparece muy contento, y entonces la gente dice, joder, pues es que este tío es feliz, ¿no? Esas colas que vemos siempre para comprar el último iPhone en países latinoamericanos, por ejemplo, que tienen una economía más complicada. Además, voy a poner un ejemplo, voy a contar una historia cortita, que es aquella que habla de un tipo que vive en un pueblecito chiquitito, pesquero, en una costa, y que se dedica a pescar, ¿no? Y, evidentemente, porque es pescador. Y viene un magnate, un gran empresario americano, que está veraneando en esa costa, y le comenta, hombre, Juan, pongamos que se llama, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué haces? Y dice, pues mira, yo me dedico a pescar, pesco 4 horas al día, luego voy tranquilamente, voy a mi casa, disfruto de mis hijos, disfruto de mi mujer, tengo relaciones coitales con ella, ¿no? Y le pregunta le pregunta el empresario, bueno, ¿y por qué no trabajas más? Dice, ¿y para qué, no? Le pregunta el otro personaje, Juan. Dice, bueno, porque si trabajas más puedes ser mucho más productivo, puedes abrir incluso sucursales y ganar más dinero. Y le dice, ¿para qué? Y dice, pues bueno, pues si ganas más dinero, pues va a llegar el momento en el que puedes abrir más sucursales, ganar aún así más dinero. Y dice, ¿y para qué? Dice, bueno, pues para que llegado a un punto, cuando tengas un montón de sucursales, puedas trabajar 4 horas al día, hacer el amor a tu mujer y disfrutar de tus hijos, ¿no? O sea, es, por así decirlo, el camino cerrado, la aporía esta, ¿no? Que introduce la felicidad de consumo. Imagínate que o sea, es tan cerrado que la forma que tiene la gente, ¿no? Cuando cae en esos estados tristes, llamémoslo así, la forma que tienen de salir es consumir. O sea, es decir, quiero ser tan feliz como tal. ¿Qué hago? Pues me compro algo. Me voy de compras. Me voy de compras, exactamente. Me voy de compras y ya de repente, una vez he consumido, ¿no? Tal, pues ya vuelvo a tener ese estado, ¿no? De felicidad. Ya tengo el último, como decía Juanlu, después de hacer colas, tengo el último teléfono móvil. Y ahorrar 2 meses de trabajo de 10 horas. Y dices, pues yo soy feliz, ¿no? Y no solo consume en ese sentido, sino también lo que decía Juan Luis antes acerca de las pastillitas, ¿no? Ahí está el famoso Prozac, Sí. ¿no? Y lo que supone que hace es subir los niveles de serotonina en los espacios intersinápticos, para que nos entiendan los oyentes, entre las conexiones de neuronas. Y entonces eso nos hace, pues al final es como una droga. Sí, Lo que hace esa es la estar palabra. en un estado de felicidad. Sí, el ejemplo de las rebajas, ¿no? Que probablemente conozca mejor Juan Luis, ¿no? Porque estudia este campo. Los Black Fridays, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos sucesos donde se compra incesantemente para ser feliz. Si os fijáis, es todo un círculo cerrado y además perfecto. Porque estábamos hablando antes, o hablaba de la frustración. Y claro, si tú quieres ser feliz y este modelo de felicidad ignora, digamos, las circunstancias que nos suceden a nuestro alrededor. Si tenemos una enfermedad, perdemos a un ser querido.
Y como este modelo promueve que si no eres feliz es porque algo pasa en ti, tienes un problema, porque obviamente lo normal es ser feliz. Sí. Entonces, como tienes un problema y te vas a sentir mal, te vas a apoyar en esos, como hablaba antes de irse de rebajas, irse de compras, y si no, ir a comprar el libro de autoayuda, ir a talleres también para ese mismo fin, Pero y si no, ya lo que podemos entrar es en medicarse. ¿Para qué? Para volver a ser feliz. Pero es que siempre gastar, siempre consumir, ¿no? ¿No? Y sobre todo no parece que estamos al límite de la sociedad, ¿no? En una especie de limbo, ¿no? Ahí apartados en una esquina. Pues claro, no somos felices como vamos a formar parte de esta sociedad donde no somos comprendidos y donde lo que estamos sintiendo no tiene sentido, Claro. valga la redundancia. Yo quisiera meter en este punto, hemos hablado antes de Michel Foucault, y voy a hablar ahora de un filósofo de 1988 que escribe un libro que se llama La sociedad del espectáculo. Y voy a hablar de este punto porque es muy interesante saber cómo a los mercados le viene tan sumamente bien este modelo de consumo, ¿no? La sociedad del espectáculo es, o vamos a entenderlo como el dominio autocrático de la economía mercantil que ha alcanzado un estatus de soberanía irresponsable, y esto es importante, ¿no? Y para ello, también decisivo, se sirve de varias técnicas de gobierno que acompañan a este dominio. Y estas técnicas, o conjunto de técnicas, si se prefiere, son las que dan forma a este gran espectáculo. Y me explico. El gran espectáculo no sería otra cosa, entonces, que aquellas técnicas que tienen que ver con los medios de masas, las noticias, periódicos, empresas, gobernantes, etcétera, ¿no? Toda esta clase que fomentan un estilo de vida del que nadie escapa, que a su vez fomenta unos hábitos que son de consumo, que vienen ligados como la felicidad, que aparentan, y eso también es importante, ser naturales, es decir, que vienen dados desde una especie de suerte de innatismo y que no vienen a traer consigo sino unos intereses muy claros, que son, como decía antes, los que marca, dirige o dicta el mercado, ¿no? Y esto es un punto muy importante, ¿no? Y para ello, además, dice Debord, y voy a acabar con esto por no extenderme mucho más, que hay 5 rasgos de esta sociedad del espectáculo. Y espectáculo, para que se entienda o para que lo entiendan mejor los oyentes, vamos a hablar también de la nueva caverna platónica, ¿no? Es decir, ya no son sombras lo que ve aquel hombre que está encerrado allí, imagino que conocen el mito, si no lo pueden encontrar en cualquier web. En vez de ver sombras, como decía, lo que ven son plasmas de Telecinco, donde están, ¿no? Hablando sobre lo que ha ocurrido, etcétera, ¿no? Y bueno, voy a hablar simplemente de 5 rasgos que son innovación tecnológica, fusión entre economía y Estado, secreto generalizado, falsedad sin respuesta y el presente perpetuo, ¿no? Esto me parece que es decisivo a la hora de comprender los intereses que subyacen. Es como un resumen, ¿no?, de todo lo que hemos estado hablando en este programa. Sí, básicamente. podríamos hacerlo. Y un poco lo que comentaba de este círculo perfecto del consumo y la felicidad, y añadido a lo que dice Román, claro, lo que supone es que en nuestro día a día a lo mejor no nos indignemos por según qué injusticia social o según qué cosas, ¿no? Porque si nos indignamos por algo es que ya no estamos felices, ¿no? Tenemos que estar en otro estado, que sería la ira, por ejemplo, o tristes por otro tipo de cosas. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es sintonizar lo que queramos ver en ese momento. Los 40 principales. Por ejemplo, y, tomar la pastillita o lo que sea y a dormir. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, es un debate que daría para estarnos aquí horas y horas, pero no tenemos más tiempo. Y yo quería mencionar, ya que Romy ha introducido un libro, yo voy a mencionar otro, que imagino que todos conoceréis, de Aldous Huxley, que es que en 1932 escribió Un mundo feliz, ¿no? En ese libro, él expone una sociedad en la cual la felicidad ha triunfado, ¿no? Todo el mundo es feliz debido a el avance tecnológico, sobre todo en el desarrollo de la tecnología reproductiva, que hace que desde antes del nacimiento ya los individuos estén condicionados, ¿no?, para ser felices. En esa sociedad se presenta una humanidad desenfadada, saludable y avanzada tecnológicamente, que presentan una uniformidad, ¿no? Todos son felices, nadie se plantea nada, pero claro, todo esto tiene una parte negativa, que es que se ha eliminado completamente los valores, se han eliminado la familia, la filosofía, la ciencia, ¿no? Curioso, ¿eh? Lo dices. Curioso. Por eso ahí va mi pregunta final, porque, hombre, todavía para el condicionamiento genético creo que nos falta algo, pero por lo demás, ¿creéis que estamos yendo hacia una sociedad feliz como la que plantea Huxley? Creo que probablemente estemos en camino de llegar a esa sociedad, más que nada por los avances incesantes tecnológicos que cada vez son más rápidos y
y, como diría alguien que conozco, más pequeñitos. Cada vez se hacen los microchips más pequeños. Veía el otro día una noticia de que han creado una pastilla que se llama Prometheus, en la que simplemente tú te la tomas y tiene un microchip incorporado, y ese microchip te puede mandar mensajes al teléfono y a tu doctor y a quien quiera, ¿no? Obviamente. Entonces estamos llegando a unos límites que hacen cuestionar bastante toda esta ética de a dónde queremos ir y hasta dónde queremos llegar. Veíamos en la novela cómo han renunciado a la libertad de elegir, y a la libertad en general, mejor dicho, a cambio de ser felices. Y al final lo consiguen. Pero es donde queremos llegar. Es una cuestión que deberíamos expresar cada uno en nuestra casa. Vivimos en un mundo feliz de alguna forma, aunque no como lo concibió Huxley. Él decía que la gente era feliz porque tenía todo aquello que deseaba y no deseaba nada de lo que no tenía. No se cuestionaban si eran felices o no, simplemente vivían bajo las premisas de su condicionamiento genético. Por el contrario, en la sociedad actual se busca aquello que nos pueda aportar felicidad, rechazando todo aquello que nos pueda sacar de esa especie de estado de trance en el que vivimos, evitando exponernos a aquello que genere sufrimiento. Pero, como hemos ido comentando a lo largo del programa, es una felicidad basada en la apariencia, en el hacer ver que lo somos y en la autocensura para evitar mostrarnos tristes. Para lo cual tenemos que formar parte del escaparate felicitario y demostrar que somos más que nadie, es decir, que somos más felices que ninguno de los que nos rodean. Y paradójicamente, en mi opinión, no sé si estaréis de acuerdo, esa necesidad de aparentar genera sufrimiento, un sufrimiento derivado de una lucha, entre comillas, por querer quedar por encima, y los quebraderos de cabeza que llevan o que lleva el tener que estar permanentemente tratando de hacer visible esa felicidad, aparte de darse cuenta de que no se es comprendido o de no sentirse seguro para expresar el pesar de cada uno por lo que puedan pensar los demás, el tener ese miedo. Y a mí me gustaría concluir diciendo a nuestros oyentes y aquí en la mesa que no deberíamos de tener miedo a mirarnos de vez en cuando, reconocernos y expresar nuestro sufrimiento, nuestra tristeza, si es así como nos sentimos. Y para acabar, una escena muy significativa de la película es cuando por fin Alegría reconoce el papel de tristeza y vuelven todos al cerebro, esa máquina. Cuando Riley baja del autobús, de repente algo cambia en ella, se produce ese duelo, reflexiona y decide bajarse del autobús. Es algo muy, muy significativo. De acuerdo, completamente. Sí. Yo, para finalizar, estoy de acuerdo con Pablo, con las objeciones incluso que hace del mundo feliz. Y yo, con estas objeciones y dando por bueno su punto, yo creo que sí estamos caminando hacia un mundo feliz, ¿no? Un mundo donde prima la alegría, y esto es un punto importante, donde no se reflexiona en absoluto, o sea, donde no hay un cauce de mínima reflexión sobre lo que realmente está subyaciendo, donde los ciudadanos no se preguntan en absoluto qué es lo que hay detrás o qué es lo que hay entre líneas, pongámoslo. Sí, es como si estuviésemos en un carpe diem continuo, ¿no? Perpetuo. Sí, exactamente. Entonces, yo, para finalizar, voy a poner encima de la mesa otro modo de felicidad, que no es el que estamos acostumbrados a escuchar o el que hemos tratado en esta mesa, y la quería resaltar como un modelo distinto de felicidad que también hay que tener en cuenta, y que es el que llamaba Aristóteles la ética de la eudaimonía, es decir, la ética de la felicidad, y lo voy a expresar en términos muy sencillos para que no nos perdamos, ¿no? Espero que mis colegas filósofos no lo tengan en cuenta. Bueno, la felicidad, según Aristóteles, no sería otra cosa que caminar hacia nuestros objetivos teniendo en cuenta varios factores. En primer lugar, es nuestra propia naturaleza humana, es decir, cuáles son nuestras limitaciones y hacia dónde podemos llegar. Y luego, por otro lado, teniendo en cuenta la situación, el contexto que envuelve nuestra condición natural, ¿no? Y además, tenemos que actuar teniendo en cuenta estos factores, teniendo en cuenta un punto medio entre las pasiones de nuestra alma, por así decirlo, de nuestra ánima, y nuestra racionalidad. Es decir, teniendo en cuenta la reflexión y nuestras pasiones. Entonces, con estos elementos, buscando nuestros objetivos, podríamos ser felices. Como veis, esto no conlleva en ningún sentido tener que estar alegre constantemente, ¿no? Y con esta reflexión quería terminar para que también reflexionen nuestros oyentes. La verdad que es un tema muy interesante que daría para, estar hablando horas y horas, pero se nos acaba el tiempo. Esperamos que hayamos conseguido al menos despertar alguna conciencia y las ganas de plantearse y de preguntarse por qué las cosas son así y no de otra forma. Quiero agradecer a mis acompañantes, a mis contertulios, el haber participado hoy en esta charla de sobremesa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.
Y ahora, brevemente, en Históricamente Hablando, vamos a hablar del origen de la felicidad, porque la felicidad no siempre fue como la hemos planteado en el programa, no siempre estuvo ligada al consumo. Y es que, aunque solemos dar por sentado que tenemos derecho a ser felices, se trata de una idea bastante reciente. Esta idea procede de la Ilustración del siglo XVIII. Antes de esto, el concepto de la felicidad estaba ligado en cierta manera al destino, y por tanto, la gente no hacía nada por buscarlo, sino que era algo que simplemente podía suceder. De hecho, el propio vocablo felicidad proviene del latín felix, que significa suerte o destino. Además, la Iglesia, tan poderosa en la Edad Media, dejaba bien claro que la vida terrena era una etapa de sufrimiento, un valle de lágrimas, como no dejaban de repetir, en el cual el hombre debía hacer lo posible por ganarse el cielo, donde alcanzaría la felicidad. Incluso filósofos eclesiásticos tan importantes como Santo Tomás de Aquino decía que la felicidad es Dios. Por tanto, en la Edad Media, todo el mundo tenía derecho no a ser feliz, sino a albergar la esperanza de serlo en otra vida junto a Dios. El Renacimiento hace tambalearse este entramado ideológico, porque en la medida en que, al menos para los intelectuales de la época, el centro del mundo deja de ser Dios, pierde sentido la idea de que la felicidad está en el cielo. Además, los avances tecnológicos del final de la Edad Media permitieron mejorar determinados aspectos de la calidad de vida de los europeos, que les permitieron mirar al mundo y su propia vida desde un prisma distinto. Se vuelve a ligar el placer a la felicidad. Humanistas tan importantes como John Locke llegó a decir que la felicidad era el máximo placer que se podía obtener. En este sentido, es una postura ante la vida mucho más hedonista, y la felicidad empieza a tener un significado más social. Es aquel placer o estado placentero que se puede extender a un mayor número de personas. Y en esto llegamos al siglo XVIII, a la Ilustración, ese movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo de ese siglo, y que supuso una importante modernización cultural, y en la que se empieza a vislumbrar la idea moderna de felicidad. La idea de que esta no es un capricho del destino, ni tampoco un don divino, que uno recibe como premio a una buena conducta en vida, sino algo que todos deberíamos alcanzar en la Tierra. Se llega incluso a establecer la felicidad como un derecho, apareciendo en textos políticos tan importantes como la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es un derecho, pero también una obligación. Si no eres feliz, es que estás desaprovechando la vida. Pero es que además, los ilustrados, como buenos burgueses que eran, entienden la felicidad como sinónimo de propiedad. Para ser feliz, hay que poseer cosas, por lo que podríamos hablar del inicio del consumismo tal y como lo conocemos hoy en día, aunque no tan masificado, ya que aún eran muy pocos los que podían permitirse gastar en cosas que no fueran estrictamente necesarias. Posteriormente, la sociedad seguirá avanzando, y será ya en la segunda mitad del siglo XX, con la aparición de una clase media fuerte y consolidada, cuando se asiente definitivamente el consumo como medio para alcanzar la felicidad. Y lleguemos a la situación actual, donde parece que hasta la propia felicidad se ha convertido en un producto que se puede comprar y vender. Hasta aquí nuestro programa de hoy, esperemos que lo hayáis disfrutado y sabed que podéis seguirnos en las redes sociales, Twitter, @charlasdesobremesa, y también visitar nuestra web, charladesobremesas.com. Y antes de irnos, me gustaría citar a un autor ruso, Dostoyevsky, que dijo que la felicidad es eso que experimentamos tras un encuentro con lo más profundo de la infelicidad. Un saludo y hasta la próxima.